Las semanas pasadas hemos visto donde dice, no se muevan del pasaje donde le estuve dando. Sí. Yo los voy a tratar de leer. Bueno, los voy a leer en 2 Timoteo 2:19, que es nuestro pasaje. Ya vamos a terminar con eso. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que Dios conoce, que el Señor conoce a los que son suyos, ¿sí? Es lo que está diciendo el pasaje, que Pablo está diciendo que Dios conoce a sus hijos, conoce a su iglesia, conoce en qué forma. ¿Se acuerdan de la semana pasada cómo vimos? Cómo Dios conoce a sus hijos, cómo los hijos de Dios son conocidos por el mismo Padre, que es Dios. Nosotros podemos decir, Dios me conoce como hijo, o Dios me ve como hijo. Eso yo lo puedo decir, pero la misma Biblia nos enseña que Dios conoce a sus hijos. ¿Se acuerdan que hemos visto? No es por reunirse, no es por tener una Biblia, ni por ir a una iglesia. No somos conocidos como hijos de Dios así, porque todas las religiones lo hacen. Hay una forma donde vimos hace 15 días, que para poder ser conocido como hijo de Dios, la Biblia nos enseña cómo. No es como yo quiera, como yo piense, no, sino como Dios dice. Ya lo vimos, un ejemplo de ellas, vamos a estar, el primer versículo que dimos. Bueno, ya vimos que es en San Juan 1:12, nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Dios conoce a los suyos. ¿Quién son los suyos? A los que recibieron a Jesucristo. La forma de recibir, ¿cómo es? Dice ahí en el mismo pasaje, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Jesucristo, creer en Jesucristo es creer su palabra. Cuando tú crees su palabra, te lleva a hacer algo. Es decir, yo creo en Dios. En la forma de creer en Dios es que yo creo conforme lo que dice la palabra de Dios. Es la forma de demostrar que creo en Dios. Y cuando creo en Dios, debe producir algo en mí. Cuando yo creo, ¿qué hago? Cuando alguien me dice, ahí hay agua y tengo sed, ¿qué hago? Y tengo sed, voy por el agua. Cuando la Biblia dice que creo en Jesucristo, ¿qué produce? Arrepentimiento, convicción de pecado y todo lo que conlleva sobre el Evangelio. Donde dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo puede nacer de Dios una persona? A través de creer en Jesucristo. Dios conoce a sus hijos. ¿Quiénes? A los que creen en Jesucristo, pero creer por su palabra. Y las mías me conocen. Del versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo, que Dios conoce a los suyos. ¿Quién son? Ya vimos quién son los suyos, quién son sus ovejas, a los que recibieron a Jesucristo. Pero el versículo 27, donde estamos viendo ahorita, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conoce a los suyos. ¿Quiénes? A los que atienden la voz de Dios, a los que escuchan la palabra de Dios. Esos son sus ovejas. Los demás, lamentablemente, no son sus ovejas, no son hijos de Dios. Dios conoce a sus hijos a través de aquellos que atienden su mensaje, aquellos que le hacen caso, aquellos que le obedecen, se distinguen como hijos de Dios. De los demás, no son hijos de Dios. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Quejando porque dice que fuimos adoptados, ahí vimos Efesios 1:5, fuimos adoptados a través de Jesucristo. Un hijo de Dios es adoptado a través de Jesucristo, pero por creer en Jesucristo. Una persona no puede ser adoptado, hijo de Dios, sin creer en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo es creer su palabra, como dice la Escritura. El siguiente. Entonces, para ser hijo de Dios, solamente resumiendo, a través de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así se distinguen los hijos de Dios por el Espíritu Santo a través del Evangelio. El Evangelio viene en el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios distingue, Dios conoce a sus hijos, que es a través del Evangelio, por su Espíritu que mora dentro de la persona, es conocido como hijo de Dios. Bueno, es sí, cierto, lo que vemos ahí en Marcos 16:6. El que creyere que creere el Evangelio y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos confirma, como Efesios 1:13 y Marcos 16:16, nos confirma que es a través de creer por el Evangelio. Para ser hijo de Dios, una persona se distingue como hijo de Dios, es que debería haber oído el Evangelio para poder ser hijo de Dios. Sin el Evangelio no puede ser hijo de Dios una persona. Por el Evangelio se recibe el Espíritu Santo. Por el Evangelio se recibe el perdón de pecados. Por el Evangelio se recibe, más bien, se hace o se da convicción de pecado en el corazón de la persona. Por el Evangelio una persona puede recibir
a Jesucristo, como dice en San Juan 1:12. Bueno, ya vimos cómo puede ser hijo de Dios una persona, cómo Dios conoce a sus hijos, que es a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio. Una persona no se distingue como hijo de Dios por ir a una iglesia. Una persona no se distingue como hijo de Dios por traer una Biblia, o no es porque cree que es hijo de Dios. La persona se distingue como hijo de Dios a través de haber oído a Jesucristo, su Evangelio. ¿Cómo? Haber escuchado o haber leído la palabra de Dios. Y creerlo produce arrepentimiento, convicción de pecado, confesión de pecado, y se bautiza. Y por el Espíritu Santo es conocido como hijo de Dios. Y de ahí comienza la nueva criatura, la persona. Pero bueno, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios y como cristianos. Primeramente vamos a entrar, ¿qué dice Gálatas 5:25? Bueno, ya somos hijos de Dios. Gálatas 5:25, pero en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso lo vimos hace 15 días. Entonces, ¿ya tenemos el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Debemos andar en el Espíritu. Es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Debemos obedecer en todo el Señor. Es andar en el Espíritu, andar en la obediencia. ¿Cómo se puede obedecer a Dios? ¿Se han pensado cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo se obedece a Dios? ¿Cómo debo vivir en el Espíritu? ¿Cómo andar en el Espíritu? Bueno, eso debemos andar nosotros todos los cristianos. ¿Quiénes? Los que dicen el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo, los que son cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, la vida mundana se acabó. Ya no anda conforme su propia voluntad, sino conforme el Espíritu. El otro pasaje de Romanos 8:9. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien, Romanos 8:9. Más donde vimos, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quién son los que pueden vivir en el Espíritu? Los que han crucificado su carne, los que han sido salvados, los que han creído en Jesucristo, los que han recibido al Espíritu de Dios, a los que son hijos de Dios, son los que pueden vivir en el Espíritu. No es porque si quieres o no, sino que Dios manda que vivamos en el Espíritu. Somos responsables de eso. Y si no, hay que checar si es que tenemos el Espíritu Santo, si no, no somos cristianos. En el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se distinguen los hijos de Dios? Por el Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu Santo da testimonio de que soy hijo de Dios. Es lo que dice el pasaje. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Si tú lo dices que sí, das frutos, muestras como hijo de Dios, obedeces a Dios, o algo está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ser hijo de Dios cualquiera, pero vivirlo, si no lo vivimos, estamos haciendo algo muy mal, estamos haciendo algo muy grave. Hebreos, lo vimos hace 8 días, vamos a verlo, Hebreos 10:26, donde vimos, y 1 Tesalonicenses 5:19, donde dice, estamos apagando, estamos entristeciendo, estamos resistiendo al Espíritu Santo, estamos haciendo un mal. Entonces, ¿somos hijos de Dios? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. Bueno, debemos andar conforme al Espíritu, porque el mismo Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Cómo? Tiene evidencia. O sea, la vida que yo llevaba antes, nada que ver con lo que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque yo era un borracho, yo era un mentiroso, ahora no lo soy. Yo era un vil pecador, ahora vivo en santidad. Yo desobedecía, ahora obedezco. No lo tenía por padre, ahora lo tengo por padre. Ahora soy hijo de Dios y obedezco al Padre. Antes no. Eso es el fruto. Pero más sin embargo, hay que analizar nuestro corazón. El siguiente, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vamos a buscar a Dios? Ahora, ¿dónde vamos a sentir la presencia de Dios? Ahora, ¿dónde está? ¿Vamos a ir a un lugar para buscar la presencia de Dios? ¿Vamos a ir a un lugar para recibir más unción? ¿O para que el Espíritu nos hable, que nos haga sentir nuestro corazón? ¿No? ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Tú eres el templo de Dios? Y si soy templo de Dios, ¿qué tiene que ver? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces yo soy templo de Dios. Es decir, ¿mora Dios en mí? Sí. No tengo que ir a buscar a Dios en otra parte. Dios está en mí. Dios está en mí. Su Espíritu está dentro de mí. Si yo tengo el Espíritu, tengo que vivir conforme al Espíritu. Si yo tengo el Espíritu de Dios, entonces yo soy templo. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Si no tengo el Espíritu Santo, no soy la iglesia de Jesucristo. No soy salvo, no soy cristiano. No soy hijo de Dios y Dios no es mi Padre. Entonces es tener mucho cuidado sobre de esa parte. De hecho, solamente para complementar, 1 Corintios 6, 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Eso dice en 1 Corintios 6, 19, que complementa lo que acabamos de ver, 1 Corintios 3, 16. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios, Dios te distingue como hijo por el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, como vimos en Efesios 1, 13. Dios nos ve como hijos por el Espíritu Santo. Pero si ya tengo el Espíritu Santo, ¿qué? Vamos a leerlo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, a través del Evangelio está la vida eterna. Yo ya tengo a Jesucristo, ya escuché el Evangelio. Por el Evangelio está la vida eterna. La inmortalidad es la vida eterna a través del Evangelio. Sin el Evangelio no hay vida eterna. La vida eterna está en que Dios te perdona, Dios te salva, te sella y te da la salvación, que es por gracia. Tenemos vida eterna. Ya tengo vida eterna, sí, pero esta vida eterna tengo que, no solamente es que ya me salvó, me perdonó, ya tengo vida eterna, sí, pero si todavía voy a vivir otros 5 o de aquí para mañana, esa vida eterna lo puedo perder. ¿Por qué? Porque por mi pecado que puedo hacer mañana. Esta vida eterna lo tengo ahorita. Si Él me perdonó hoy, me limpió hoy, si yo muero hoy, voy al cielo. Pero si no muero hoy y amanezco mañana a la primera hora, peco, entonces mi salvación no hay garantía hoy, porque quizás mañana puedo amanecer enojado, gritando, maldiciendo. Por lo tanto, no, mi vida eterna se acaba el momento que yo quebrante un mandamiento de Dios. Dios no es mentiroso, Dios promete salvar. Pero no solamente con este versículo, lo que estamos viendo es, a través del Evangelio está la salvación, a través del Evangelio está la vida eterna. ¿Otro pasaje? Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida eterna dónde está? En Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, esta vida eterna, esta salvación está en Jesucristo, como Pedro dijo en Hechos 4:12. Entonces la vida eterna está en Jesucristo. Ya somos salvos, ya creímos en Jesucristo, ya tenemos vida eterna, tenemos salvación, somos hijos de Dios, tengo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Tengo una responsabilidad o no hay responsabilidad? ¿O simplemente soy salvo por gracia y ya no voy a hacer nada? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer ahorita? Para obedecer a Dios, ¿qué se debe hacer? Para seguir buscando a Dios, para seguir caminando el camino de Dios, ¿qué se debe hacer? ¿Congregando? Algunos seguir yendo a la iglesia, abriendo cultos, seguir cantando. Vamos a estudiar sobre ese tema, sobre la responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios. Bueno, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo vivir? ¿Viviré como antes? ¿Seguiré creyendo como antes? ¿O me conformaré con que hoy conocí al Señor? ¿O me voy a conformar porque creo en Dios y ya? ¿Seré salvo de esta manera? Es decir, ya soy cristiano. De aquí en adelante ya no hay importancia de lectura, no hay importancia de otras cosas. Simplemente seguir manteniendo la fe. Pero para seguir manteniendo la fe no solamente es seguir creyendo. Para seguir creyendo y mantener la fe consiste en otra cosa. Consiste en la lectura. Esa se llama perseverar. Ahora, ¿cómo mantengo la fe? La fe lo mantengo no por seguir creyendo que Dios me salvó, que me perdonó, que Dios me perdonó el pecado. No. Seguir manteniendo la fe es seguir conociendo, seguir creyendo. Para seguir creyendo es seguir conociendo. Que mi corazón no se apague de creer en Dios. Mateo 6:33, donde Jesucristo dijo, cuando habla sobre de que los gentiles se preguntan qué vestiremos, qué haremos, todo eso. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar lo que Dios le agrada. Buscaremos lo que Dios pide. Buscaremos lo que Dios manda. Haremos lo que Él
pide lo que Él quiere, buscaremos lo que Él le gusta, bajo su reino, bajo su voluntad. Primeramente es eso lo que está haciendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando sobre del afán, de la vestimenta. Dice, ¿estás afanado porque no hay vestimenta? ¿Te preocupas? Dice, primeramente busca los reinos de los cielos y su justicia. Y ya los demás el Señor se va a encargar, claro. Pero ¿qué es lo que debe ser el cristiano? Debe primeramente buscar lo que Dios le gusta. Ahora pregúntate, supongamos que hoy te convertiste a cristiano, hoy tuviste un encuentro con Cristo por el Evangelio, ya caíste de rodillas, ya le pediste perdón, fuiste convencido de tus pecados, ya le pediste perdón a Dios, ya te perdonó, te limpió y ya te bautizamos, ya eres cristiano, eres hijo de Dios, eres sellado por Dios. Ahora, ¿qué debes hacer aquí en adelante? ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir con lo mismo? Vamos a leer la Biblia cuando queramos. Ahora, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se podrá hacer la voluntad de Dios? ¿Pidiéndole a Dios? ¿Acaso le diremos, Señor, muéstrame tu voluntad? Señor, yo quisiera hacer tu voluntad, Señor. Señor, yo quisiera hacer lo que a ti te gusta. Y vamos a pasar 100 años pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad, o que nos haga hacer su voluntad, o que nos enseñe cuál es su voluntad. Y yo te aseguro que Dios no va a responder, mi hijo, esta es mi voluntad. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios ya está escrito en la Biblia. La voluntad de Dios ya está aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Señor, ¿cómo puedo servirte, Señor? Yo quisiera servir a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero agradar a Dios, pero no sé cómo agradar a Dios. Señor, te pido una oración. Señor, muéstrame cómo agradarte. ¿Y sabes qué? Dios no te va a contestar. Porque Él ya contestó, Él ya dijo que la perfecta voluntad de Dios está escrita en este libro llamado Biblia. ¿Cómo lo sé? Ahorita vamos a ver más adelante. El pasaje es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y los demás vendrán por añadidura. ¿Ya eres cristiano? Sí. Busca primeramente lo que Dios le agrada. ¿Cómo haré para buscar lo que Dios le gusta? Estaré orando toda la noche para que Dios me muestre su voluntad. Entonces, entendiendo esta parte, no podemos andar diciendo, Señor, revélame tu palabra. No podemos andar diciendo eso, porque ya está revelado su palabra en la Biblia. Así que el que quiera conocer la revelación de Dios, solamente que abra su Biblia y que lo lea. No andar pidiendo, Señor, revélame porque no conozco tu palabra, no entiendo tu palabra. Mi hijo, ¿cuándo has leído? ¿Cuándo te das el tiempo de leer? Pues no. Bueno, ¿cómo quieres que se te venga algo automáticamente? No se puede. Se nos dejó la escritura para poder escudriñarla, para poder saber cómo conducirnos el camino de Dios. De hecho, en la Biblia enseña, creo que, no me acuerdo un pasaje, creo que es en el libro de Isaías, donde dice, aunque seamos muy torpes, pero no podemos equivocarnos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Los primeros cristianos en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Pedían que se les revelara la palabra. Los apóstoles eran los encargados de enseñar la palabra, de revelar la palabra que ellos le estaba enseñando el Espíritu Santo. Más bien los apóstoles, ellos recibieron la palabra de Jesucristo. El apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Jesús, y los demás apóstoles también por el mismo Jesús, pero en vida, es decir, cuando él estaba vivo en esta tierra. El apóstol Pablo fue enseñado por Jesús, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, cuando él muere y Cristo se aparece en el apóstol Pablo, y Pablo dice a los Gálatas que su enseñanza no es de hombre, sino es a través de Jesucristo. ¿Qué hacían los primeros cristianos en aquellos tiempos? Vamos a verlo. En el verso 38, donde Pedro empieza a predicar, donde dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, eso ya lo hicimos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando del Espíritu Santo. En el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el verso 32, y perseveraban, ¿dónde? En la enseñanza de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
Esto era el trabajo de los apóstoles. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se puede ser discípulo una persona? Enseñándoles. Yo aquí les estoy enseñando. Ustedes son discipulados por la palabra de Jesucristo. El trabajo de los apóstoles era discipular la gente, enseñarle a la gente. ¿Cómo los hacía? A través de lo que ellos tenían reuniones así como nosotros. Ellos no tenían culto como hoy están haciendo las iglesias. Pero los cristianos, los primeros cristianos que eran convertidos, ellos sabían que deberían permanecer en la enseñanza de los apóstoles para poder saber cómo conducirse en la vida cristiana, para poder conocer la enseñanza de Jesucristo. ¿Quién lo tenía? Lo tenían los apóstoles. Eran los únicos que podían dar el mensaje, el evangelio de salvación, los apóstoles. Entonces la iglesia perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué pasa si estas personas hubieran sido bautizados, salvados y luego se hubieran ido para allá? Señor, muéstranos tu verdad. Señor, revélanos tu palabra. Allá están, allá están. Ellos son los que te van a mostrar mi palabra. Y allá están. ¿Quién son los encargados? Los apóstoles. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Quién? Los apóstoles. Los discípulos eran aquellos que oían el evangelio y creían y eran bautizados. Ellos eran discípulos de Jesucristo, de los apóstoles y de Jesucristo también. En este caso nosotros, ese es el mismo orden que debemos ser nosotros. Hoy no tenemos los apóstoles que nos enseñen, pero lo que enseñaron los apóstoles lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Debemos perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles están aquí. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nosotros como cristianos, debemos ir a la Biblia, todos a la Biblia, a la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque ahí está la enseñanza de Jesucristo. Sin la Biblia, tú no vas a poder saber cómo es Dios, qué pide Dios, qué es lo que no pide, qué es lo que manda, qué es lo que no manda, qué es lo que te está mandando que hagas. No vas a saber. Tú vas a decir, bueno, como quiera, Dios es bueno. Me enfermé, al amor es el diablo. No, tú nunca vas a saber si es el diablo o es Dios. Oye, me está yendo mal. Tú nunca vas a saber el por qué. Vas a andar creyendo una cosa que la Biblia no enseña. Estos primeros cristianos, para perseverar en la fe y seguir la vida cristiana, tenían que escuchar el mensaje que traían los apóstoles. Esto fue lo que pasó en la primera iglesia cristiana en aquellas épocas. El apóstol Pablo estaba orando por esta iglesia para que fueran llenos de conocimiento. En esos tiempos no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaba escrito. La gente oía el evangelio por boca de los apóstoles. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Tenemos los profetas, tenemos a Jesucristo, tenemos los apóstoles. O sea, tenemos todo. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos solamente tenían a los apóstoles. Ellos dependían del mensaje de los apóstoles. Hoy dependemos del mensaje de los apóstoles, que ya están aquí, y de los profetas y de Jesucristo. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego dice, fortalecido con el poder conforme a la potencia. Bueno, ¿cómo se puede llevar fruto en el Señor? ¿Cómo puede vivir uno agradando a Dios? ¿En qué manera? Si yo pongo música cristiana de danzas, ¿danzaré mucho? ¿Le gustará a Dios? No, ¿verdad? Pero yo diré, no, es más, el Señor le gusta que le dance, Él le gusta que yo le cante, Él le gusta que yo le ponga esta música cristiana, vallenata, bachata, cumbia cristiana rock, cumbia cristiana. ¿Le gustará a Dios eso? Bueno, esa es mi idea, yo digo que sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tipo de caso? ¿Para eso qué se ocupa? La Biblia, se ocupa lectura, se ocupa la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque eso nos puede llevar sobre cómo podemos alimentar el Espíritu Santo. Yo soy cristiano, ¿cómo puedo vivir una vida cristiana? Por la palabra. No. No estamos en Dios, entonces. Podemos escuchar porque nos gusta, no porque le guste a Dios. ¿Sí? Es decir, a mí me gusta un canto cristiano, me gusta ese canto, me gusta, pero yo no sé si le gusta a Dios o no. Pero es porque a mí me gusta, por eso lo canto. Porque Dios no pide que yo le cante. Lo que Él pide es obediencia. Yo le podré cantar, Señor, tú eres mi rey. El Señor dirá, sí, mi hijo, pero tu corazón está sucio. Isaías 1:14, Amós 5:22.
Entonces, Deberíamos escuchar nada. bueno, no es malo escuchar, no es malo. Malo es cuando creemos que Dios le gusta. Malo es cuando le cantamos a Dios ignorando nuestro pecado. Claro que Dios cuando nos ve cantar, pero como dice Santiago, el que esté alegre, cante alabanza. ¿Estás alegre? Sí, estoy alegre, Señor. Por eso canto alabanza. ¿Pero por qué estás alegre? ¿Por tu pecado o por tu obediencia? Pues nosotros estamos alegres por nuestro pecado. Nosotros nos alegramos, estamos en pecado, ¿no? Estamos contentos. Hoy amanecí contento, pongo música cristiana y lloro y canto. Dice Santiago, el que esté alegre cante alabanza. Sí, pero no estás alegre porque estás obedeciendo. No estás alegre porque estás creyendo. No estás alegre porque por lo que te pasó, aún así sigues amando a Dios. No estás alegre porque Él te perdonó. No estás alegre porque Él te salvó. Estás alegre por otras cosas. Santiago 5, 14, 15 es lo que está enseñando. Y el que esté afligido, haga oración. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando del tiempo de los apóstoles, a unos profetas en los tiempos de ellos, y otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué sirven estos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son estos que enseñan? Para edificar, para hacer crecer la iglesia, el cuerpo de Cristo. Luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de viento de doctrina, por estrategia de hombres mañosos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? ¿Para qué son los pastores? ¿Para qué son los evangelistas? ¿Para qué son los maestros? ¿Para qué son? Para enseñar, para edificar, para hacer crecer al cuerpo de Cristo. Hoy tenemos todas las enseñanzas de Jesucristo en un solo libro, que es la Biblia que conocemos. De Pedro 1:5, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo hay que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando habla de conocimiento, conocer más a Dios. ¿Cómo se puede conocer más a Dios? ¿Leyendo la Biblia? Pues enfocarnos. Sí. Hay dos sentidos. Conocer es tener relación con Dios, intimidad con Dios en oración. Pero en este caso está hablando conocer más a Dios. San Juan 17:3, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es conocer al Señor. ¿Cómo se conoce? A través de la Escritura. En San Juan 17:20 está hablando sobre de la palabra. Por lo tanto, hay que añadir nuestra fe, la virtud, conocimiento. Conocimiento es conocer a Dios. ¿Cómo se puede conocer a Dios? Leyendo la Biblia. Tú como cristiano tienes que conocer a Dios. Como cristiano, en los libros de los Hechos, perseveraron en la doctrina de los apóstoles para poder saber cómo deberían conducirse la vida cristiana. ¿Cómo? Es a través de la Biblia. Entonces es necesario conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios es que abramos la Biblia para poder conocer a Dios. Hoy la gente dice, yo conozco y creo en Dios, pero su conocer o su creer en Dios no está basado en la Biblia. Ese es el problema de la mayoría de las personas. Por ejemplo, como en este caso, 1 Timoteo 2:4, fíjate cuál es la voluntad de Dios. Imagínate que tú estás orando por tu familia y dices, Señor, que te conozca, Señor, que te conozca. O le dices, conoce a Dios, pero ¿en qué forma? Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Está hablando sobre de la oración en el versículo 4, luego dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo pueden tener conocimiento de la verdad a una persona? ¿Cómo pueden conocer a Dios al vecino? Predicándole, enseñándole, hablándole del Evangelio. Señor, que te conozca, Señor, yo oro para que te conozca esa persona. Y dices, ya, deja de orar, párate y ve, háblale de mí. Tú ve, enséñale. Por eso Pablo dice aquí, hay que orar, sí, que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿cómo puede obtener el conocimiento de las personas? ¿Cómo podemos conocer a Dios nosotros?
estudiando, leyendo la palabra de Dios, podemos tener el conocimiento. Ya vimos que 1 Timoteo, la gente para que conozcan a Dios, tenemos que ir a predicarles. Nosotros para poder conocer más a Dios, tenemos que ir a la Biblia, estudiar más. Este ejemplo nos enseña también Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate la pregunta: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está hablando de enseñar. ¿Cómo una persona le va a pedir perdón o va a creer en Dios si no hay nadie que le vaya y le diga, que le hable de Dios? Luego dice el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede creer una persona en Dios? Somos responsables nosotros de ir a hablarles de ese Dios. ¿Cómo puedo creer en Dios? Yo por la palabra de Dios. Esta persona, para que crea en Dios, tengo que llevarle la Biblia y mostrarle la palabra de Dios. Imagínate, el apóstol Pablo dijo: eso es lo que a Dios le gusta, que oren, que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo en San Juan 3:6: esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, en San Juan 17:3, que te conozcan a ti. En San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todos aquellos que creen. Bueno, ¿cómo pueden creer una persona? En este caso, fíjate la oración de Jesús, San Juan 17:20: mas no ruego solamente por esto, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién estaba hablando? De los apóstoles. Los apóstoles estaban ahí, Jesús estaba orando al Padre, le dice: Señor, que te conozcan a ti. Y ya llega el versículo 17: tu palabra es verdad. El versículo 20: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Habla de nosotros, habla del tiempo de los apóstoles, habla de nuestro tiempo, en un tiempo futuro. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál palabra? De Marcos 16:16, Mateo 28. Vayan y prediquen el evangelio. De eso se refiere. ¿Y dónde se comenzó? Hechos 2:38. Predicaron el evangelio y creyeron la gente y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Cristo ya había orado que creyeran en Jesucristo, su palabra, a través del mensaje de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? Más o menos 3 años y medio. Suficiente tiempo para que los discípulos o los apóstoles llevaran frutos, para que pudieran llevar el mensaje, para que hiciera la voluntad de Dios. Suficiente tiempo. A nosotros Jesús, hoy acabo de conocer, hoy me acaban de predicar, acabo de convertirme hoy, y el Señor me dice: ahora lleva frutos. Sí, pero ¿qué voy a hacer? O sea, no sé. Así como Pablo, no sé cuántos días, ni una semana luego salió a predicar. Bueno, pero porque el Señor le dijo: te he puesto para luz, te he puesto. Pero más sin embargo, hoy somos salvados, perdonados, y nadie nos dice eso. Bueno, ¿y ahora qué hago? Lo que debemos hacer nosotros es ir a la Biblia. ¿Ahora qué sigue? Ya acabo de recibir a Jesús. ¿Ahora qué sigue? Vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos enseña: hagan buenas obras. Efesios 2:8, somos salvos por gracia. El versículo 10, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vamos a entender que ahí nos dice dejar todo ira, enojo, pleito y todos tipos de cosas y hacer la voluntad de Dios, lo que Él pide. ¿Dónde? Podemos ir a Mateo 5 en adelante para poder conocer la voluntad de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él, ser firmes, lo que nos enseña, lo que nos revela, lo que nos ilumina el Espíritu Santo. Este pasaje, ¿qué le hacemos? Ya somos cristianos. Ya somos hijos de Dios. Ya tengo el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu? Bueno, Él convence de pecado, nos lleva a vivir en santidad. Pero ¿cuál es la otra función? Enseña. No solamente consuela, sino te muestra la verdad. Te hace ser hijo de Dios. Pero lo que dice Juan es que
te enseña. ¿Qué es lo que te enseña? Te enseña el camino de Dios, te enseña la palabra de Dios, te enseña cómo vivir, cómo tener una conducta cristiana. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Así automáticamente el Espíritu Santo nos enseña. Es decir, hoy recibí el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? ¿Nos hará eso el Espíritu Santo? ¿O cómo nos hará? ¿O cómo nos enseñará? ¿Cómo nos guiará en la verdad? ¿Cómo nos puede enseñar el Espíritu Santo de vivir una vida cristiana conforme a la voluntad del Padre? ¿Cómo nos enseñará? A través de la Biblia, ¿no? Bueno, exactamente es así. Si yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseña y yo quiero ser enseñado por el Espíritu Santo, yo debo abrir la